Hola, buenos días. Hoy vamos a presentarles el proyecto final de inteligencia artificial. Bueno, nuestro proyecto se llama Aircraft Blue Book Engine Type Classifier. Los integrantes del grupo somos Juan David Velázquez y Natalia Daneira, mi persona. Aquí tenemos la tabla de contenidos de la presentación, en la cual presentaremos primero los objetivos generales y específicos, después la metodología empleada para dar solución a la problemática, los resultados y el análisis y por último las conclusiones. Voy a dar una pequeña introducción sobre el rendimiento de una aeronave, el cual es muy importante para evaluar así la viabilidad de una misión y también para comparar aeronaves y decir cuál es la más acertada y adecuada para cumplir determinada tarea. La problemática que nosotros tenemos es que las aeronaves deben poder funcionar de manera segura durante todo el régimen de vuelo. De esta manera se obtiene un resultado seguro a partir de ciertas fallas que ocurran durante el rango de vuelo y lo que se requiera para cumplir el objetivo. En este proyecto lo que buscamos analizar y lo que realizamos es que se permita clasificar un tipo de motor dadas ciertas condiciones y especificaciones de la aeronave. Aquí lo tenemos como objetivo principal. Nuestros objetivos específicos fueron clasificar entre 3 tipos de motores de avión y comparar entre 5 clasificadores de Machine Learning para evaluar el rendimiento. Bueno, como metodología empleada para la solución del problema, seleccionamos un dataset. Este dataset contiene 861 aviones y sus características como la velocidad máxima, el alcance, entre otras características. Bueno, para el análisis de datos de este dataset, contaba con muchos valores faltantes y con diferentes formas de datos. Ahora sí, en cuanto a las etiquetas, estas las nombramos como Engine Type, las cuales son de 3 clases que se hablarán después. Bien, entonces comenzando con la metodología, pues ya una vez mencionado que teníamos pues unas veces espacios de datos bastante concurrentes en el dataset, encontramos que esto pues está asociado con una columna y pues obviamente pues descartamos esta columna puesto que no aportaba pues gran información al dataset. Adicionalmente descartamos unas columnas adicionales tales como el modelo del avión, es decir, la referencia de la aeronave, la compañía fabricante, la altura máxima con un solo motor, la velocidad de pérdida con condiciones deplorables, entre otras columnas. Estas pues las descartamos dado que no aportan información necesaria para realizar el proceso de clasificación. Y adicionalmente pues continuamos con la eliminación de las filas que tenían algún elemento de tipo no numérico. Luego de esto pues guardamos las características en una variable y posteriormente en cuanto a las etiquetas que debería mencionar es que las guardamos en una sola columna y esto pues es denominada como Engine Type, que es el tipo de motor. Y pues en este caso pues hay 3 clases posibles, entre ellas está el motor de tipo pistón, que es clase 0, el motor tipo propjet, que es turbohélice, asociado con clase 1, y el motor de tipo propulsión a chorro, que es el motor jet, asociado como clase 2. Luego de esto pues separamos el dataset en 80% de entrenamiento y 20% en validación. En la segunda parte hicimos el análisis por componentes mediante un ciclo for, en el cual pues íbamos reduciendo dimensionalmente los datos hasta llegar a una varianza explicada del 99.7% como mínimo. Como segunda parte hicimos la comparación de 5 clasificadores diferentes y para ello utilizamos el método de GetSearch-CV en cada uno de ellos para así ir iterando los hiperparámetros y encontrar cuál era el que mejor se comportaba dependiendo de lo que nos arrojaba esta herramienta de Scikit. Como último paso lo que hicimos fue escoger el mejor clasificador y nos basamos principalmente en la métrica del coeficiente de correlación de Matthews para así evaluar su rendimiento y evaluar su viabilidad en el uso de en el proceso de clasificación partiendo de este dataset. En esencia pues utilizamos 5 clasificadores en los cuales pues el Naive Bayes gaussiano, las redes neuronales, la regresión logística, los k vecinos más cercanos y las máquinas de soporte vectorial. En cuanto a los resultados de análisis obtuvimos lo siguiente.
En los clasificadores, pues partiendo del método de Grid Search, en la regresión logística iteramos como tal la norma de penalidad, si es L1 o L2. Los parámetros de regularización, en este caso iteramos entre 10 parámetros diferentes para así tener un mayor rango de evaluación. En la máquina de soporte vectorial también iteramos los parámetros de regularización. Y por otro lado también iteramos las funciones de kernel, si es RBF, lineal o polinómica. El tipo de clasificador si es one versus all o one versus one. En cada n iteramos el número de vecinos más cercanos, la métrica de Minkowski para la distancia y el peso de la media distancia, si este peso debe ser uniforme o si es por distancia. Naive Bayes, pues si bien sabemos, es un método no paramétrico, por lo tanto no hay iteración. Y ahí solamente se hizo el entrenamiento del método y su aplicación, y a su vez pues, su métrica de rendimiento. Finalmente, en las redes neuronales iteramos el tamaño de las capas entre 4 posibles opciones, las opciones de activación, el solver, el parámetro alfa y finalmente la tasa de aprendizaje del método de clasificación mencionado. Bueno, estos son los resultados de la regresión logística utilizando el método de Grid Search. Entonces podemos ver como mejores hiperparámetros, el parámetro de regularización en 100 y el resultado mediante MSC de 0.89. Para las máquinas de soporte vectorial, igualmente los mejores hiperparámetros como parámetro de regularización obtuvimos 10 y el resultado mediante MSC de 0.93. En cuanto a los vecinos más cercanos, tuvimos que el resultado mediante MSC fue de un 89.2%, junto con los demás medidores de rendimiento que encontramos en pantalla. En la Bayes gaussiano obtuvimos un rendimiento del 87.1%, junto con los demás medidores de rendimiento, como pueden aparecer en pantalla. Finalmente, en las redes neuronales encontramos que los mejores hiperparámetros es la función de activación ReLU, un alfa de 0.05, unos tamaños de las capas ocultas de 20 y 30, un learning rate constante y un solver de tipo LVFGS, y con una medida de rendimiento del 93.5%, siendo la más alta entre los otros clasificadores. Finalmente, dando ya fin a nuestra presentación, comenzando con las conclusiones, pues obtuvimos que entre los 5 clasificadores puestos a prueba, hay 2 que tienen un rendimiento bastante cercano y entre ellos están las máquinas de soporte vectorial y las redes neuronales. Pues para ello pues obtuvieron un coeficiente de correlación de Matthews del 0.93 y de 0.9352 respectivamente. En este caso pues como bien sabemos es un rendimiento bastante cercano y obtuvieron una calificación relativamente alta con respecto a la operación durante este dataset. Por lo tanto, pues podemos decir que ambas técnicas pueden ser apropiadas para dar solución a este tipo de problema de clasificación partiendo de estos datos. Por otro lado, también es preciso destacar que entre todos los clasificadores utilizados, la mayoría, bueno, en su defecto, todos obtuvieron un porcentaje de clasificación mayor a un 86%, por lo cual pues quiere decir que el menor puntaje obtenido fue el clasificador de Naive Bayes gaussiano, que su evaluación en su métrica dio un porcentaje de 87.1%, lo que quiere decir que sigue siendo un método viable para también dar un análisis del problema en cuestión, y a su vez pues, obtuvo una diferencia de 6% con los mejores 2 clasificadores mencionados. Como tercera conclusión, es posible destacar que redujimos dimensionalmente los datos de 16 a 14 dimensiones y pues si reducíamos de menos de 14 pues teníamos una pérdida de menos del 90% de la varianza explicada y pues esto no es viable. Con esto pues podemos deducir que los datos están enteramente independientes, por lo cual pues, son capaces de explicar realmente una gran parte de la información de la cual queremos llevar a cabo para la clasificación. Finalmente, las redes neuronales pues, son el método que más tardaron en realizar el proceso de entrenamiento. Utilizamos un cronómetro y nos dimos cuenta que el tiempo de entrenarse es de 248.57 segundos, lo que quiere decir que es un método computacionalmente exigente y lento, por lo cual pues, en aplicaciones de máquinas con hardware limitado podrían ser pues bastante molestos, por ejemplo, para el tiempo que pueda tomar. Para ello pues debe requerirse pues, hacer evaluaciones previas y realmente determinar si es viable en proyectos de este índole. Finalmente tenemos las referencias, el link al dataset, la información de dónde fue extraído este dataset.
Y eso será todo, gracias. Gracias.